¿Cómo estamos? Saludos a todos. Lo que vais a ver ahora es un vídeo aproximadamente de un cuarto de hora que tenemos en edición y que publicamos en directo en Facebook el pasado miércoles. Si os parece, directamente sobre estos aspectos de HIIT versus contra entrenamiento continuo para pérdida de grasa, control de sobrepeso, vamos a pasar directamente a ello. Un saludo, muchas gracias. Los aspectos que se vienen publicando, se vienen viendo en redes respecto a entrenamiento cardio por HIIT, entrenamiento cardio continuo, y ver qué sucede en realidad a la hora de hablar de control de peso, ya que de siempre hemos partido de un entrenamiento con ciertos mitos, ¿no? Esto de los 25-30 minutos mínimos para empezar a realizar consumo de grasa, sobre la intensidad, zonas de quema de grasa, zonas aeróbica, anaeróbica, etcétera. Luego ha salido una vertiente muy enfocada al HIIT, incluso diciendo poco menos que el cardio continuo no sirve para nada, habrá que matizar, y ahora parece como que de nuevo se está viendo que el tema de HIIT no es para tanto. Claro, yo lo primero que quiero aclarar, para no hacer un vídeo de estos que nos salen directos, en los que estamos una hora, es que primero habría que ver cuando cogemos un titular y lo ponemos en un post, en un vídeo, y esto el primero que le ha pasado es a mí mismo, tampoco hay que ser más papistas que el Papa. Hay que ver en qué se basa este enunciado, ¿no? de es más práctico, es menos práctico, sirve más o menos. ¿Qué queremos decir con esto? Directamente, un estudio es un programa de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, muy concreto en unas condiciones con un grupo y a su vez unas características. Dicho un poco a lo rápido y de una forma tampoco demasiado rigurosa. Pero en este estudio, o en un estudio en general, lo que se hacen es medir unos parámetros concretos. Y aquí es donde vamos a empezar a diferenciar y vamos a empezar a distinguir. Claro, seguramente un estudio podrá ser normalmente a unas 8, 12, hay algunos un poco más largos, 16 semanas, incluso 24, y se hace un control de una serie de aspectos. Esto es importante porque tendremos también un grupo con unas características que no tiene por qué ser el mismo resultado si lo hacemos para un grupo con otras características. Por ejemplo, muchos de los estudios que se realizan sobre entrenamiento pues están basados, por decir algo, en sujetos no entrenados o en sujetos entrenados incluso de élite. Claro, si nosotros queremos extrapolar este resultado a un grupo con unas características o a un cliente con unas características diferentes, no nos garantiza ni mucho menos este resultado, incluso a veces con las mismas características. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Básicamente, yo lo que me he encontrado, al menos a nivel personal, en cuanto a mitos y por lo que igual se ha sobrevalorado un poco el HIIT, es con ciertos resultados aparentes, y porque se ha estipulado, pues por ejemplo, entrenamientos a 25-30 minutos con un consumo de oxígeno post-esfuerzo descomunal, que incluso multiplicaría el gasto realizado. Lo primero que hay que tener en cuenta, saludos a la gente que ve en directo y va comentando, que lo veis un poco fuera de contexto los que entréis más tarde. De hecho, hemos dado clase a las 7 de la mañana ya. Ese hecho, pues bueno, retomamos por el tema del consumo de oxígeno post-esfuerzo. ¿Qué pasa con esto? Se habla de consumos de oxígeno post-esfuerzo brutales y que no es verdad. El gasto normalmente rondará un 15, un 20% de lo que hemos hecho en la sesión. A su vez, y yo creo que aquí es donde está la principal confusión, un entrenamiento HIIT, un entrenamiento en modalidad HIIT, no da un alto consumo calórico. Y esto hay que entenderlo, porque al final, si hacemos tramos de mucha intensidad con tramos de descanso, se va compensando uno con otro, y al final lo que sucede es que, repito, si nos ceñimos a gasto calórico, puede ser muy similar y en ciertas condiciones incluso inferior a hacer un entrenamiento continuo. Pero repito, si nos ceñimos exclusivamente a consumo calórico, ¿qué sucede? Si yo tengo un cliente que entrena 3 veces por semana y en la práctica yo os digo que ya va bien, claro, resultará que si hace un entrenamiento de 1 hora 3 veces por semana, tiene un consumo generoso y vamos a tirar por lo alto, seguramente este gasto calórico no va a ser ni el 10% de su tasa metabólica, de su gasto metabólico de la semana.
¿Qué quiere decir? Pues que seguramente lo que habrá que hacer cuando hablamos de entrenamiento, y sobre todo en ciertas condiciones en las que la persona solo realiza actividad física un par de veces por semana, igual mal nos pese, no habrá que estar tan pendientes de ver qué gasta más calorías o qué gasta menos calorías, y que igualmente aún así, repito, el HIIT respecto al cambio, al entrenamiento cardio continuo, nos va a dar esta diferencia. Y esto es por donde igual viene un tanto la confusión. ¿Qué sucede? Vamos a irnos por dos vías diferentes y vamos a ver cómo podemos sacarle más provecho a uno o a otro. ¿Qué sucede? Prácticamente en cuanto a estudios, incluso ya ciertos metaanálisis, que ya empiezan a estar bastante contrastados. Estamos viendo prácticamente cada semana que llegan diferentes estudios comparando entrenamientos HIIT con entrenamientos cardio continuo de manera muy regular, con diferentes condiciones, con diferentes protocolos, etcétera. ¿Qué sucede? Que lo que aporta el HIIT respecto al cardio continuo, básicamente y de manera principal, son unas adaptaciones enfocadas a marcadores de salud y marcadores metabólicos muy importantes, pero que no son gasto calórico. ¿Qué quiere decir? Hombre, desde marcadores de inflamación, puedes buscar a Ismael Galancho, por ejemplo, a Walter, que os hablará mucho mejor que yo. En cuanto a sensibilidad a la insulina, algo vital en este caso para personas con sobrepeso, con obesidad, niveles de tensión arterial, capacidad aeróbica, potencia aeróbica, el VO2 max. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, lo que obtenemos con un cardio HIIT o en modalidad HIIT son adaptaciones metabólicas diferentes, y sí, en este caso, por norma general, más notorias, más acusadas respecto al entrenamiento continuo. El entrenamiento continuo, sí, cuidado, también es cierto que nos va a dar alguna adaptación, y esto hay que tenerlo en cuenta, pero va a ser gasto calórico única y exclusivamente y poco más. Esto por un lado. Por lo tanto, lo dicho, claro, habrá que ver en este caso. Pues yo, por ejemplo, si tenemos un cliente que viene 3 veces por semana, yo recomendaría, dentro de lo que este cliente pueda, entrenamientos de intensidad orientado, por supuesto, a fuerza y orientado a HIIT, y luego pues el cardio continuo directamente, que lo hagan incluso al aire libre, que se muevan. Esto por un lado. Por lo tanto, diferenciar, saber que el HIIT y en realidad el cardio continuo, si nos limitamos, si hacemos una vista muy corta y nos enfocamos únicamente a gasto calórico, pues no va a haber diferencia. Nos tenemos que centrar, repito, en una serie de adaptaciones, en una serie de resultados que van a ser incluso más importantes. Esto es lo primero. Pero también habrá que ver los aspectos, como hemos dicho al principio, individuales de cada cliente o incluso de nosotros mismos. Primero, por un lado, ¿por qué? Pues porque igual a la persona la pones a hacer HIIT y lo pasa muy mal, tiene muy poca tolerancia al esfuerzo, se encuentra incómoda. Hay clientes que a 130 pulsaciones que se creen que les va a dar un infarto, entonces en este caso no van a tolerar y los tenemos que mandar a hacer cardio continuo, al menos de salida, luego ya veremos. Por lo tanto, bueno, también puede pasar el caso contrario, en la otra dirección, gente que haciendo 40-45 minutos de cardio continuo se aburre y deja de hacerlo, bastante comprensible por otro lado. Por lo tanto, hay que tener un aspecto en cuenta casi más importante que estas adaptaciones, que va a ser la adhesión, la adherencia de la que se habla tanto. Si no hago nada, va a ser mucho peor que hacer algo que no sea lo más adecuado, al menos fisiológicamente. Por lo tanto, eso es lo primero. Y luego, aparte, habrá que ver otra serie de aspectos individuales, personales de cada individuo. ¿Qué queremos decir? Pues seguramente la persona con la que estemos trabajando, sobre todo si tiene sobrepeso o obesidad, va a tener problemas articulares, va a tener problemas estructurales en general, va a tener dificultad para hacer ciertos ejercicios o cierta intensidad a nivel biomecánico, etcétera. Claro, esto también va a ser otro limitante muy grande. Obviamente, aunque intentemos adaptar ejercicios, aunque intentemos adaptar intensidades y demás, no va a ser lo mismo que una persona que tenga un ligero sobrepeso o normopeso. Por lo tanto,
repito, sí que dejar bien claro, para no alargar más el vídeo, por supuesto, varias cosas. Una es, cuando leamos según estudios, aunque sean estudios correctos, con un protocolo de trabajo válido, aunque estén referenciados y aunque sea un metaanálisis, cuando nos dirigimos a un estudio, por muy válido que sea, hay que ver en qué contexto está hecho, en qué condiciones, con qué protocolos y sobre todo con qué perfil de personal. Lo segundo es quitar ciertos mitos que sobrevaloran el entrenamiento HIIT en ciertos aspectos, no en otros. Esto también es importante, ciertos aspectos, ¿vale? Ver que este gasto calórico entre HIIT y entrenamiento continuo prácticamente es el mismo, que incluso en ciertas condiciones puede llegar a ser mayor en el cardio continuo. Por cierto, también hay que diferenciar, cardio continuo no es pasear, puede ser cardio continuo a una intensidad relativamente elevada, también hay que tenerlo en cuenta. A veces, ya digo que relacionamos mucho el hacer continuo pues directamente con caminar, con rodar en bicicleta a muy baja intensidad y demás. Saber también que las ventajas del HIIT o la diferencia del HIIT respecto al continuo va a estar principalmente en una serie de adaptaciones que no tienen por qué ser aumento o disminución de peso o de tejido graso, mayor conservación igual de tejido muscular, mejoras en marcadores metabólicos, fisiológicos y demás, va a estar por ahí. Que además este aspecto es tan importante o más como este cálculo calórico, que recordad que sobre el total de la semana es muy bajo, es mínimo. Y luego, por supuesto, tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad es un cúmulo de circunstancias, para algunos autores más de 100, y que habrá que tener en cuenta a la hora de entrenar como una pieza más de este puzzle. Si un entrenamiento aparentemente mejor, o sobre el papel, sobre la teoría mejor, empeora todos los otros aspectos, descanso, adhesión a la actividad física, control del estrés, control del descanso, perdón, ya lo he dicho, en este caso pues habrá que valorar cuál de las modalidades va a ser en primer lugar, como hemos dicho, la que genera mejor adhesión, y cuál incluso conviene, pues por lo dicho, por otros aspectos, como decíamos también, perdonad, que era el que me dejaba, estructurales. Por mi parte, cualquier comentario lo podéis seguir haciendo, vamos a dejar el vídeo abierto, aunque no sea directo, y lo dicho, cualquier pregunta también subiremos a YouTube en el apartado de Training Lab y a la página personal. Cualquier duda, sin ningún problema, podéis directamente comentar en este vídeo. Muchas gracias, un saludo.